refiere a los esposos y a las esposas, sino que se refiere a los hijos, se refiere a los esclavos, a los siervos, a los criados. Se está ampliando. Y cuando el Espíritu Santo está dictando en el pensamiento del apóstol Pablo, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando los creyentes en Cristo nos unimos en matrimonio, el Señor Jesús nos dice que somos una luz. Categóricamente lo afirma y dice: vosotros sois la luz del mundo. Y dice que nadie enciende una luz para ponerla debajo de un almud o de una mesa, sino que la enciende y la pone ¿a dónde? Arriba, para que alumbre a los que están en casa. ¿Qué quiere decirnos esta enseñanza? Que usted y yo, mi esposa y yo, somos luz en nuestra casa. Y esa luz va a alumbrar a nuestros hijos y va a alumbrar a nuestros nietos. ¿Cómo es la actitud de mi hijo cuando algún incrédulo me visita? ¿Cómo es la actitud de mi hija cuando un incrédulo me visita? ¿Cómo es la actitud de mi nieta cuando una persona que no es creyente me visita? ¿Está sometida a mi voluntad? Si viene la visita y yo le digo: hijo, ve a la tienda por una soda, y si me dice ahorita, ¿qué va a pensar la persona que me visita? ¿Ahora ven ustedes esa palabrita de nuestros hijos, de nuestros nietos? Ahorita. Esa palabrita de ahorita no debe de existir. Es ya. Y para esto tenemos que volver al principio de la creación. Cuando Dios hace y forma al hombre del polvo de la tierra y le trae todos los animales y las bestias y las aves para que les ponga nombre, pero dice que para él no se encontró ayuda idónea. Yo pienso que era tan fácil para nuestro Dios, que es todopoderoso, agarrar un pedacito de barro y hacer su compañía, su esposa. Pero no, Dios en su infinita sabiduría, hizo caer un sueño. ¿Y qué dice? Que le sacó la costilla y de ahí formó a la mujer. ¿Y cómo la recibirían? ¿Cómo recibimos a nuestra esposa cuando es entregada por nuestro suegro? No, hermano, yo tenía una sonrisa desde acá. Me parecía la cabeza de las abritas, la condensota de oveja. Y me imagino que así ya debe haber estado Adán en el cuerpo de Belén cuando Dios le entregó su esposa. El hombre contento, rapidito, dijo: ¿esto es ahora qué? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es mía. Y yo creo que no lo supo. Esta es mía y me va a acompañar hasta el último momento. Por eso la palabra de nuestro Señor dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero volvemos al punto de partida. Someteos. ¿Cómo es nuestra actitud hoy por hoy como creyentes en Cristo hacia nuestras esposas? Nos gusta que nuestra esposa a veces nos ordene. Nos gusta que nuestros esposos nos ordenen. No es por perder, ¿no? Pero yo cuando le digo a la hermana, me dice una camisa de una.
Eso es algo que a veces no podemos cumplir. ¿Y saben por qué? Lo voy a explicar. Yo estuve un tiempo en una congregación, allá en un rancho, metido en el monte, más que se puso una linterna de madera que le llamamos allá. ¿Y saben qué hacíamos? Nosotros lo llamamos candiles, quizás ustedes también lo conocen. Es que echan mucho humo y hasta la nariz le ponen un negro cuando todo tiene un saco noticia de las cosas más altas. Y ese candil le echamos petróleo. Y aquí le decimos una garra, allá le decimos un trapo ya que no vamos a volver a ocupar. Y lo hacemos tiritas, con navaja, con hermano, con tijera, con lo que tengamos a la mano, y le hacemos una boquilla de la misma lámina y lo cerramos bien. Si el trapito es bueno para jalar la humedad del petróleo, usted rapidito va a tener luz. Pero cuando es un trapo que no absorbe rápidamente el líquido, va a tardar. Nuestra vida matrimonial yo a veces la he visto de esa manera. Yo puedo tener los pedacitos de trapo hechos mechones y puedo tener el depósito y yo puedo prender el trapo y el trapo se puede quemar y se consume. No me va a tardar ardiendo, pero si se empapa de petróleo, ese mechón va a permanecer. Nosotros los varones somos como ese depósito. Nuestras esposas vienen a ser como el mechoncito, la mecha. Pero si el Espíritu Santo de Dios, que es el líquido principal, no está en nuestras vidas, en nuestros corazones, no se va a poder alimentar. Va a ser desastroso. Muchos hogares así funcionan, pero por cierto tiempo. Muchos hogares así están. Se van, regresan, se van, regresan, hasta que definitivamente todo se separa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no mora en nuestros corazones. Cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos sometemos unos a otros. Cuando nuestros hijos son enseñados en la palabra de Dios, se someten no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? Someteos, las esposas estén sujetas en el amor de ¿quién? De Cristo. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Si usted y yo enseñamos a nuestros hijos que al levantarnos buscamos la presencia de Dios, si usted y yo al sentarnos a la mesa le damos gracias a Dios por los alimentos que nos da, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos van aprendiendo. Van aprendiendo. Pero si no hacemos eso, si nada más usted y yo nos guardamos para nosotros nuestra comunión con el Señor, a ellos los estamos excluyendo. Los estamos haciendo que no busquen la presencia de Dios.
El diseño que Dios ha establecido en este mundo, mucha gente la quiere cambiar. Mucha gente la quiere cambiar. La primera pregunta de nuestro catecismo menor que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es? Y gozar de él para siempre. Para siempre. Una promesa. Ese es el diseño que Dios ha establecido desde el principio de la creación. Ese es el diseño que Dios le estableció a Adán y a Eva. Un diseño que muchos quieren cambiar. Hay veces los creyentes también nos metemos, queremos practicar o nos queremos meter a las cosas del mundo. El Señor Jesús nos ha enseñado que usted y yo, mi esposa, mi matrimonio, es luz en mi casa. Pero hay cierto personaje que esa luz no quiere que brille. Y a ese personaje se le llama el príncipe ¿de qué? De las tinieblas. ¿Ven? Él quiere vivir en la oscuridad y quiere que su hogar, mi hogar y los demás hogares estén en tinieblas. Por eso el Señor Jesús nos dice a usted y a mí, ustedes son la luz de este mundo. Y como luz que somos, debemos alumbrar nuestro hogar. Y para que eso funcione, necesitamos aplicar la palabra escrita en nuestra Biblia a nuestras vidas. Someteos unos a otros. Permítame leerle lo que dice el escritor de nuestro anuario. Dice, la palabra sometimiento o el someterse a alguien nos resulta poco aceptable. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al sometimiento? Orden familiar. Dios ha puesto un orden en la familia. La cabeza del hogar es el esposo, él es la autoridad primaria. Tiene un papel sacerdotal y representa a su familia delante del Padre Celeste. La mujer, la esposa, tiene una autoridad secundaria en la ausencia de su esposo. Ella es la ayuda idónea para su esposo, su complemento y su sostén. La esposa debe respaldar las decisiones que tome su marido, dándole su lugar, permitiendo que ejerza su liderazgo, animándolo sin comentarios hirientes o pocos agradables. Junto a su esposo apoyará la educación de los hijos sabiamente en los caminos del Señor. La palabra someterse quiere decir sujetarse. Y ese sujetarse tiene que ser sumisión, con gozo. Aquí no estamos hablando de algo que, por ejemplo, muchos hombres o muchos matrimonios, porque los esposos tienen un estudio, piensan que son más que su esposo, o porque la esposa tiene un estudio, piensa que es más que su esposo. Aquí no tenemos una comparación de que yo sé más que tú o tú sabes menos que yo. No. Aquí estamos hablando de una sumisión en las dos partes, tanto la sumisión del esposo como la sumisión de la esposa. ¿Para qué? Para crear hijos. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver? A mí me ha tocado ver, visitar amistades que
llegado y el esposo sale al mandado y se queda la mamá con los hijos o las hijas y aprovechan ese momento y piden permiso. Y la mamá dice, ahorita que no está tu papá, ¿qué está sucediendo aquí? O hay veces el papá, pues aprovecha que no está tu mamá, vete. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un acuerdo, estamos en desacuerdo. Entonces, esa sumisión debe ser con gozo, tanto para el esposo como para la esposa. Los dos deben de estar con gozo en esa sumisión, con reverencia, con respeto y con temor. Así como le servimos a nuestro Dios. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes viene aquí a la casa de Dios con reverencia, con temor y con respeto. Y así nos debemos de conducir también en el hogar, con reverencia, con respeto y con temor. ¿Cuántos de nosotros llegamos gritando al hogar que ya tenemos hambre, que ya nos queremos bañar? No, si yo llego así, la hermana me recibe con un zapatazo por la cabeza. Tengo que llegar calmadito, sumiso. Mi vida, ya llegué, el beso de bienvenida. Mi nieta igual, es la que comparte el hogar con nosotros, corre a abrazarme. Me dice, abuelito, papá, ya viniste, sí, con gozo. ¿Cuántos de nuestros hijos o de nuestras hijas nos ven de esa manera? ¿O cuántos tiemblan cuando la mamá dice, ahí viene papá? Y la hija, pues, ¿a dónde? ¿Para dónde le voy? ¿Para el baño? ¿O para la vecina? ¿O para dónde salgo? ¿Sí? Entonces, para que todo eso sea bien, debe estar el Espíritu Santo de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se manejan nuestros hijos en nuestro hogar? ¿Cuántas veces dice usted una orden y mamá la hace por otro lado? ¿Cuántas veces ordenamos a nuestros hijos y vemos la actitud de nuestros hijos? Yo me fijo en mi nieta cuando la mando a un mandado. Va con gozo, con alegría. Hay veces sí, hermanos, se me pone, pero le digo, aquí está. Nomás me desabrocho el cinto y no. ¿Por qué? Digo, no te voy a pegar porque yo soy el que manda, sino porque la palabra de Dios me dice, corrige a tu hijo con vara. No lo dañes. La actitud de nuestros hijos, la actitud de nuestros nietos, la actitud de nuestra esposa debe ser conforme a la voluntad de Dios. En ese someteos unos a otros. ¿Y cuál es el propósito de Dios para todos, tanto matrimonios como hijos, como nietos? Ahí mismo en la carta a los Efesios, en su capítulo 1, ¿quiere ir conmigo a Efesios capítulo 1, verso 10? ¿Qué dice? ¿Qué dice Efesios 1:10? Exacto. Gloria a Dios. ¿Ven? De reunir todas las cosas en Cristo. Cuando nos casamos, termina el pastor y que dice, ¿en el nombre de quién? Del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué? Yo los declaro marido, mujer. Y el escritor bíblico nos dice que de reunir todas las cosas en Cristo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan, y si nos dan bisnietos, pues gloria a Dios, y si nos dan tataranietos, pues también los vamos a ver, Dios nos prestará vida, ¿sí? Eso es de reunir todas las que están, ¿dónde? En los cielos y aquí en la tierra, nosotros los creyentes en Cristo. Una de las instituciones creadas por Dios para el bien del ser humano y la sociedad es la familia. Pero para que ésta alcance los planes de Dios, se requiere que cada miembro de ella, esposos o esposa e hijos, se sometan a Dios. ¿Qué dice Santiago 4:7, hermanos? Yo digo que sí se lo sabe, ¿no? Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, ¿y de qué? Y de vosotros huirá. Gloria a Dios. ¿Sí? Someteos pues a Dios. ¿Ves? Si no nos sometemos a Dios, no vamos a lograr nada. ¿Cómo cree usted que nuestro Señor Jesús libró las tentaciones del enemigo? ¿Con qué? ¿Con la palabra? ¿Y qué dice aquí mismo Efesios? Que la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra. ¿Sí han leído la armadura de Dios que dice ahí en Efesios 6? Sí, dice, la espada del Espíritu es la palabra. Nuestro Señor Jesús libró las tentaciones con la palabra. ¿Qué le decía al enemigo en cada ataque que daba el enemigo? ¿Escrito qué? Escrito está. ¿Con la palabra? ¿Sí? Entonces la palabra nos ordena y nos dice, sométanse a Dios. Pero si usted y yo no nos queremos someter a Dios, no vamos a lograr nada. Si yo como esposo y mi esposa no nos queremos someter a Dios, nuestros hijos, ¿qué va a pasar con ellos? También no van a querer someterse a Dios. Van a querer hacer lo que ellos quieran. He escuchado esta palabrita en matrimonios creyentes. Tengo una hermana que el Señor ya la llamó. Y tengo una sobrina que a veces estoy llorando mucho por ella. Y dice, yo no quiero ir a la iglesia para ser desde como muchos son. No voy. Me entristece cada vez que hablo con ella, porque no es lo que se le enseñó, pero del Señor es su vida. Si desde ella la va a alcanzar, la va a volver a llamar. Entonces, si nosotros no nos sometemos a Dios, no vamos a lograr nada. Ella hasta ahorita no está sometida a Dios. Dice, Dios es el principal arquitecto y constructor de la familia, que dice el Salmo 127:1, hermano. Si solo no lo sabemos, ¿eh? Si Jehová no edificare, ¿sí? Fíjese muy bien lo que estamos leyendo y hacia dónde estamos yéndonos. Todo nos está enfocando a que Dios es el que tiene que estar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en la iglesia. Dios es el que tiene que vivir dentro de nosotros. Entonces, en su palabra nos da el manual de operación para cada miembro con el propósito de aplicarla sabiamente en nuestras vidas. ¿Qué dice Job 28:28? ¿Sabemos? ¿No? Amístate con Dios. A ver, léame Job 28:28, ¿qué dice?
Es la sabiduría, sí, perdón. La inteligencia, perdón, yo estaba equivocado. Entonces, y aquí el temor de Dios, y el apartarse del mal. Bien, en la vida que Dios nos ha dado que formemos matrimonios, tenemos diferentes áreas. Está el área de la cooperación familiar. En este renglón es muy valioso cada miembro de una familia en el apoyo del trabajo, en el apoyo de la participación y en el apoyo económico. ¿Cómo se portan nuestros hijos cuando están en casa? ¿Nos ayudan haciendo un desorden o nos ayudan haciendo un orden? Por la mañana, ¿qué? Las pantuflas vuelan para allá, la pijama vuela por acá y la camiseta por acá, y al rato llega de la escuela, los libros tirados por allá, el uniforme por otro lado. Y ¿qué tiene que hacer mamá? ¿O qué tiene que hacer la abuela? ¿Andar recogiendo uno por uno? Aquí tengo mi nieta a este lado a mi derecha y le he dicho, hey, las cosas que me agarres en ese lugar, vuélvemelas a poner en ese lugar. Y si no, perdón hermanos, pero si yo aquí a la orejita, ahí me agarró eso, ahí me agarró el peine, ahí ya me agarró, ahí déjeme, por favor. Las cosas que usted me mueva, las cosas, sus pantuflas no van ahí, su pijama no va ahí, las cosas tienen que ir. ¿Cómo es la actitud de nuestros hijos? ¿Nos apoyan en el trabajo? ¿Apoyan a mamá? ¿Pican el tomate, la cebolla, o cuando menos enchufan la licuadora y le dan? Claro, hay objetos que son peligrosos para cierta edad, pero tenemos que irles enseñando como padres. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo los educamos? Se someten a nuestra autoridad. ¿Por qué nosotros nos sometemos a los lineamientos de ciertas instituciones? Ahora que andaba yo volteando para el seguro que me iba a operar de la vesícula, hermanos. No, yo llegué quizás por mi, pues pensando, ¿verdad?, en mi enfermedad o en mi dolor. Llegué al seguro, entré por la puerta grandota esa que se hace, y entré y me metí, me fui derechito a los baños y salí de los baños, sino que cuando yo iba saliendo iba entrando una señora, y me quedo yo así de a 6 y miro para arriba y estoy viendo que está el monito con una faldita. Dios mío, dije, antes no estaba una señora, ya me hubiera sacado pescozones de ahí. En esas instituciones hay lineamientos. ¿Por qué en nuestra casa no debe de haber? Tiene que haber lineamientos también, basados en la palabra de Dios, en la escritura que se nos ha dejado. Este es el manual. Ayer, antier, cuando habló el hermano Daniel, yo me acordé también, este es el manual de nuestra vida. Aquellas personas que Dios les ha dado ese poder de adquirir un carro nuevecito, les entregan un librito y dice manual de operaciones. Usted le va a poner tal aceite, le va a poner tales bujías, le va a poner tal. Y si usted le llega a poner otra cosa, vamos, aquí mismo acabamos de instalar un aire lavado hace como unos 15, 20 días. Y a mí se me ocurrió que porque no daba el enchufe, lo comenté con mi pastor y le digo, ¿sabe qué? Le voy a mochar y le voy a poner una clavija más larga. Me dice, no, porque va a perder, ¿qué? La garantía. Y me frené. Así es. Entonces, usted y yo no podemos salirnos de este manual. Si nos salemos, todo se va a echar a perder. ¿Y van a venir quién? El príncipe de las tinieblas. Pero si nos sometemos a Dios, Dios es el que nos va a ayudar con nuestros hijos, con nuestros nietos.
en el apoyo del trabajo, en el apoyo de la participación y en el apoyo económico. Mi esposa me platicaba que ahora que fue a Reynosa a visitar una familia, la hija mayor empezó a trabajar. Mi esposa siempre los visita, que va para allá, comparte con ellos el evangelio, ellos no son inconversos. Y llegó la muchachita con su primer sobre de semana y le dice: madre, aquí está mi primer sueldo de la semana. Mi esposa dice que la mamá le contestó y le dice: es tuyo, gástate en lo que tú quieras. Dice la hermana: yo le quería decir a la señora, no haga eso, pero la hija, Dios le ha dado un corazón. Dice: madre, nomás voy a tomar esto, lo demás es tuyo, quédate con ello. El pensamiento de esta niña es bueno, porque está pensando en su familia. Más adelante Dios le ha de tocar el corazón. Entonces, ese es el apoyo económico que muchas veces debemos enseñarle a nuestros hijos. Yo eso es lo que le enseñé a mi hijo. Y hoy por hoy llega a la casa: mami, aquí está. Le dan lo que le den en las empresas, siempre, aquí está. Es su aportación económica, dice. Muy bien. En el área espiritual, ¿cómo están o cómo manejamos a nuestros hijos en el área espiritual? Se requiere proveer, facilitar las herramientas y las actividades espirituales que estimulen en el continuo crecimiento en el Señor. Bien que no sabemos 2 de Pedro 3:18. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:18? Es un texto muy conocido de todos, del esfuerzo cristiano, que dice: antes bien que eso, antes bien crecer en la gracia. ¿Ve? En esa área espiritual debemos enseñar a nuestros hijos a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesús, en el área espiritual. Ahora, hermanos, vayámonos. La bienaventuranza viene al hombre en el temor a Dios y así involucra a la familia. Para terminar, hermanos, ya voy a terminar. ¿Qué dice Salmo 128:1-4? Con esto terminamos. ¿Qué dice Salmo 128:1-4? ¿Qué dice, hermanos? Del 1 al 4. Gloria a Dios. ¿Ve? La promesa que Dios le da al matrimonio. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. El temor de Dios, el someternos a Dios, ese temor, el someterse a Dios es el temor. ¿Sabe? En el idioma griego, el temor se traduce a fobia. ¿A qué le suena esa palabra? Fobia. Temor. Muchos miedo. Pero no un miedo a Dios porque nos va, sino un temor con reverencia. Un temor con gozo. Someternos a Dios con regocijo. Y ese es el temor que debe estar en nuestras vidas. Hermanos, ya para concluir, la Biblia dice que la sujeción de la esposa al esposo significa estar bajo el amparo y la protección de su marido, dejándose guiar por él, orando porque Dios le dé sabiduría e inteligencia de lo alto para conducir sabiamente a la familia.
La esposa que ha aprendido antes de casarse a aceptar la soberanía de Dios, es decir, aceptar su perfecta voluntad en su vida, dejarse conducir por la guía del Espíritu Santo y vivir el señorío de Cristo a toda plenitud, podrá con toda facilidad aceptar el liderazgo del esposo que Dios le ha dado. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Efesios 5:24, ya lo leímos. Tenemos que revisar nuestras prioridades como mujeres de Dios. Amar a Dios y obedecerlo con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo. Ministrar al esposo, amándolo, prestándole servicio y ayuda en lo que necesita. Discipular a los hijos con amor y enseñarles la palabra de Dios, instruyéndole en sus caminos a través de nuestros ejemplos. Guiarles a rendir su corazón a Jesucristo y ser dirigidos por su palabra. Estar al pendiente y el cuidado y el bienestar del hogar, amándolo, proveyéndolo de todo lo necesario a través de un orden y una planeación en actividades. Seguir creciendo espiritualmente, preparándonos para ser luz y sal a los que están en tinieblas sin Dios. Fomentar una relación constante con Dios, permitiendo que la gracia de Cristo abunde en nuestros corazones y el poder del Espíritu Santo nos llene y se refleje en nuestras vidas, llevando mucho fruto a los necesitados de amor y comprensión. Servir y amar a nuestra iglesia, al pueblo de Dios y a los que no conocen del Señor. Es decir, debemos llevar a cabo nuestros dones ministeriales, estar dispuestos a ser útiles para el establecimiento del reino de Dios. Jesús, en la tierra a través de la predicación de las buenas nuevas de salvación. Hermanos, Dios los bendiga y espero que haya sido de gran bendición.